Desperté ese jueves por la mañana con el ruido de maletas siendo arrastradas por el pasillo, un sonido que me heló la sangre porque sabía que algo malo estaba pasando. Guadalupe estaba empacando sus ropas rápidamente, evitando mi mirada cuando le pregunté qué estaba ocurriendo. Me dijo que iba a viajar con Carlos por unos días, que necesitaba conocer a la familia de él en el interior del país. Cuando le pregunté por Miguel, mi nietecito, me respondió con una frialdad que me partió el corazón por dentro, que él se quedaba conmigo, que era solo por una semana. Mi alma se quebró cuando vi a mi nieto observando todo desde la puerta de su cuarto, sin entender por qué su mamá se iba otra vez sin él. En los últimos 3 meses, desde que Guadalupe empezó a andar con Carlos, había cambiado completamente. Antes era una madre dedicada, siempre preocupada por las terapias de Miguel, por la escuela especial, por la rutina estricta que él necesita para sentirse seguro. Ahora salía casi todas las noches, me dejaba al niño sin avisar, y cuando estaba en casa parecía molesta con cualquier comportamiento típico del autismo de su hijo. Carlos nunca mostró paciencia con Miguel, siempre sugiriendo que el niño necesitaba más disciplina, como si el autismo fuera berrinche o mala educación. Cuando Guadalupe no lo veía, Carlos decía cosas crueles sobre los niños especiales, comentando que dan mucho trabajo y que arruinan la vida de los padres. Ayer mismo dijo que las parejas con hijos discapacitados nunca son felices de verdad. Guadalupe salió por la puerta cargando 2 maletas grandes, sin despedirse bien de su hijo. Miguel comenzó a hacer movimientos repetitivos con las manos, una señal de que estaba ansioso. Lo abracé y le susurré que todo estaba bien, que la mami regresaría pronto, pero una sensación horrible se apoderó de mi pecho. Algo me decía que este viaje no era lo que parecía. Llamé al celular de Guadalupe 3 veces durante el día, pero no contestó. Le dejé mensajes preguntando cuándo regresaba, si todo estaba bien, pero no respondió. Esa noche, recé pidiendo a Dios que protegiera a mi familia y me diera fuerzas para cuidar de Miguel. Tengo una casa en el pueblo que heredé de mi madre, alquilada desde hace años, y por un momento pensé si algún día necesitaría de ella para algo importante. Pero lo que no sabía era que ese jueves sería el inicio de un descubrimiento que cambiaría nuestra vida para siempre. Mi nombre es Esperanza Morales y tengo 68 años. Vivo sola desde que mi esposo Roberto murió hace 4 años, pero mi vida cambió cuando mi hija Guadalupe se vino a vivir conmigo con mi nieto Miguel después de su divorcio. Miguel tiene 8 años y es autista, un niño dulce pero que necesita cuidados especiales y mucha paciencia. Durante 2 años habíamos logrado una rutina familiar que funcionaba bien. Yo ayudaba con Miguel mientras Guadalupe trabajaba, y por las tardes ella se hacía cargo de las terapias y tareas del niño. Todo cambió cuando Guadalupe conoció a Carlos Oliveira en su trabajo. Al principio parecía un hombre bueno, decente, con un empleo estable en una empresa de construcción. Pero conforme pasaron las semanas, noté que él nunca mostraba cariño verdadero hacia Miguel. Cuando mi nieto hacía sus movimientos repetitivos o tenía dificultades para comunicarse, Carlos ponía cara de fastidio y miraba a Guadalupe como diciéndole que controlara al niño. La primera vez que Carlos cenó en mi casa, Miguel tuvo una crisis porque cambió su rutina habitual. En lugar de ser comprensivo, Carlos le dijo a Guadalupe que el niño necesitaba mano dura y que estaba muy consentido. Le expliqué que no era malcriadez, sino una característica del autismo, pero él se limitó a sonreír de manera condescendiente y cambió el tema. Esa noche, después de que se fue, Guadalupe me regañó por contradecir a Carlos frente a Miguel. «Mamá», me dijo con un tono que no le conocía, «Carlos tiene experiencia con niños. Su hermana tiene un hijo difícil también y él sabe cómo manejar estas situaciones». ¿Hijo difícil? Miguel no era difícil, era especial. Necesitaba amor, paciencia y comprensión, no que lo compararan con otros niños o lo vieran como un problema a resolver. Pero Guadalupe parecía ciega ante los comentarios de Carlos, como si hubiera encontrado finalmente a un hombre dispuesto a estar con ella y no quisiera arriesgar esa relación por nada. Las siguientes semanas fueron tensas. Carlos empezó a venir más seguido a la casa, y cada vez era más evidente su incomodidad con Miguel. Cuando mi nieto se emocionaba y gritaba de alegría viendo sus caricaturas favoritas, Carlos se quejaba del ruido.
Cuando Miguel necesitaba su hora exacta de comida porque cualquier cambio lo alteraba, Carlos decía que el niño era muy demandante y que Guadalupe lo tenía demasiado mimado. Una tarde, mientras preparaba la merienda, escuché a Carlos hablar por teléfono en el patio. Estaba contándole a alguien sobre su nueva novia y mencionó que tenía el problema del hijo especial. Sus palabras exactas fueron: «Es buena mujer, pero viene con esa carga del chamaco autista. A ver si logro convencerla de que lo mejor sería internarlo en algún lugar especializado». Mi sangre se heló al escuchar esas palabras. ¿Internar a Miguel? Mi nietecito que apenas tenía 8 años, que necesitaba el amor y la seguridad de su familia. Esa noche confronté a Guadalupe, pero ella defendió a Carlos diciendo que yo había escuchado mal, que él nunca diría algo así. Fue la primera vez que mi hija me mintió a la cara, y dolió más de lo que pensé posible. Desde entonces, las cosas empeoraron rápidamente. Guadalupe comenzó a salir más frecuentemente con Carlos, dejándome a cargo de Miguel sin consultarme. Cuando yo le recordaba que también tenía mis propias necesidades y que no era fácil cuidar sola a un niño autista, ella me respondía que era solo temporal, que pronto las cosas se organizarían mejor. Pero pronto nunca llegaba. En cambio, llegaron las críticas constantes. Si Miguel tenía una mala noche y lloraba, Guadalupe me regañaba por no saber calmarlo. Si el niño no comía bien, era mi culpa por no preparar lo que le gustaba. Si tenía una crisis en público, era porque yo no había mantenido su rutina correctamente. Todo se había vuelto mi responsabilidad, pero sin tener ningún derecho a opinar sobre las decisiones importantes. La gota que derramó el vaso fue hace 2 semanas, cuando llegué a casa después de llevar a Miguel al médico y encontré a Guadalupe y Carlos revisando folletos de escuelas especiales internas. Cuando les pregunté qué estaban viendo, Carlos tuvo la desfachatez de decirme que estaban explorando opciones para Miguel. «Doña Esperanza», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía bien, «hay lugares muy buenos donde Miguel podría recibir atención profesional las 24 horas. Sería mejor para él y también para Guadalupe, que necesita rehacer su vida». ¿Rehacer su vida? ¿Como si Miguel fuera un obstáculo que había que quitar del camino? Mi corazón se llenó de una tristeza tan profunda que apenas pude responder. Le dije que Miguel estaba bien cuidado en casa, con su familia, pero Carlos insistió en que las instituciones especializadas eran lo mejor para niños como él. Esa noche, Guadalupe me confirmó lo que ya temía. Me dijo que había estado pensando en la propuesta de Carlos, que tal vez él tenía razón y que Miguel estaría mejor en un lugar donde supieran manejar su condición. Cuando le pregunté si había hablado con los médicos del niño, me respondió que ya había tomado la decisión y que era lo mejor para todos. Para todos, repetí, sintiendo cómo mis propias palabras se desvanecían en el aire. Era evidente que en esa ecuación yo no contaba para nada. Mi opinión, mi experiencia cuidando a Miguel, mi amor por ese nieto que se había vuelto el centro de mi vida, nada de eso importaba. Y así llegamos a este jueves maldito, con Guadalupe empacando sus maletas mientras evitaba mis ojos y mi nieto mirando desde la puerta sin entender que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Después de que Guadalupe se fue, intenté mantener la normalidad por Miguel. Le preparé su desayuno favorito, huevos revueltos con jamón, exactamente como le gusta, y puse sus caricaturas matutinas. Él parecía tranquilo, pero yo notaba que cada vez que pasaba alguien por la calle, él miraba hacia la puerta esperando que fuera su mamá regresando. «¿Cuándo viene mi mami?», me preguntó mientras jugaba con sus carritos, alineándolos perfectamente como siempre hace. «Muy pronto, mi cielo», le mentí, sintiendo cómo la culpa me apretaba la garganta. «Está visitando a unos familiares de Carlos». Miguel asintió y siguió jugando, pero yo sabía que él percibía que algo estaba diferente. Los niños autistas son muy sensibles a los cambios, y aunque Miguel no podía expresarlo con palabras, seguramente sentía la tensión en el ambiente. Durante el día traté de mantener su rutina normal. Lo llevé al parque a las 11, como siempre hacíamos los jueves. Lo senté en su columpio favorito y lo empujé suavemente, mientras él reía con esa risa pura que solo tienen los niños. Pero mi mente estaba en otro lugar, preocupándome por lo que Guadalupe estaría haciendo en ese momento, preguntándome si realmente tenía planeado regresar.
En el parque nos encontramos con doña Carmen Vázquez, mi vecina de la esquina, que siempre ha sido muy cariñosa con Miguel. Ella notó que yo estaba distraída y me preguntó si todo estaba bien. Guadalupe se fue de viaje con su novio, le expliqué, tratando de sonar casual. Me dejó cuidando a Miguel por unos días. Carmen frunció el ceño. ¿Y te avisó con tiempo? Porque cuidar a un niño especial no es cosa fácil, especialmente a nuestra edad. Sus palabras me dolieron porque tenía razón. Guadalupe no me había dado tiempo de prepararme mentalmente ni físicamente para quedarme sola con Miguel. Simplemente había decidido por mí, asumiendo que yo estaría disponible porque para ella yo no tenía vida propia, solo existía para resolver los problemas que ella no quería enfrentar. No te preocupes, Carmen, le dije, más para tranquilizarme a mí misma que a ella. Solo son unos días. Pero Carmen me conocía demasiado bien. Esperanza, me dijo bajando la voz. Ten cuidado, he visto cómo ese Carlos mira a Miguel, y no me gusta nada. Hay hombres que no entienden que los niños especiales necesitan amor extra, no menos amor. Sus palabras resonaron en mi cabeza todo el resto del día. Carmen tenía razón. Carlos nunca había mostrado verdadero cariño por Miguel. Al contrario, siempre parecía molesto cuando tenía que interactuar con él. Y ahora Guadalupe había elegido irse con él, dejando a su hijo conmigo como si fuera un equipaje que se puede guardar en cualquier lado. Esa tarde, mientras Miguel tomaba su siesta, me senté en la cocina con una taza de café y traté de procesar lo que había pasado. En apenas unas horas, mi vida había cambiado completamente. De ser la abuela que ayudaba con el cuidado de Miguel, había pasado a ser su única cuidadora, sin aviso, sin preparación, sin siquiera haber sido consultada. Miré alrededor de mi casa, una casita modesta pero acogedora que Roberto y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo hace 40 años. Después de su muerte, esta casa se había llenado de vida nueva con la llegada de Guadalupe y Miguel. Pensé que éramos una familia unida, que nos apoyábamos mutuamente, pero ahora me daba cuenta de que para Guadalupe yo era solo una niñera gratuita, alguien conveniente para resolver sus problemas. El teléfono sonó varias veces durante la tarde, pero cuando lo contestaba era solo silencio y luego colgaban. Pensé que tal vez era Guadalupe tratando de llamar pero sin atreverse a hablar. Cada vez que sonaba, mi corazón se aceleraba esperando escuchar su voz, pero solo había vacío del otro lado de la línea. A las 5 de la tarde llegó el momento de la merienda de Miguel, algo sagrado en su rutina. Él necesita comer exactamente a esa hora, con los mismos alimentos y en el mismo orden, o se pone muy ansioso. Le preparé sus galletas con leche tibia y se las serví en su plato especial, el azul con dinosaurios que le regalé por su cumpleaños. Mientras él comía, me senté a su lado y lo observé. Miguel es un niño hermoso, con los ojos grandes y expresivos de su mamá, pero con la ternura silenciosa de su abuelo Roberto. Cuando está tranquilo así, comiendo sus galletas con esa concentración absoluta que pone en todo lo que hace, es fácil olvidar que tiene autismo. Es solo un niñito de 8 años que necesita amor y estabilidad. ¿Cómo podía Guadalupe pensar en abandonarlo? ¿Cómo podía siquiera considerar internarlo en una institución? Miguel no era una carga, era una bendición. Cierto, requería más paciencia y cuidados especiales, pero también daba un amor puro y sincero que pocas personas pueden ofrecer. Cuando Miguel me abraza, lo hace con todo su ser. Cuando sonríe, ilumina toda la habitación. ¿No valía eso todos los cuidados del mundo? Esa noche, después de bañar a Miguel y leerle su cuento favorito por tercera vez seguida, él necesita esa repetición para sentirse seguro. Lo arropé en su cama y me quedé sentada a su lado hasta que se durmió. Se veía tan pequeño e indefenso que sentí una mezcla de ternura y rabia que me confundió. Ternura por ese nieto que se había robado mi corazón desde el día que nació. Rabia contra Guadalupe por abandonarlo así, por elegir a un hombre en lugar de a su propio hijo. Rabia contra Carlos por meter ideas en la cabeza de mi hija. Y rabia conmigo misma por no haber visto venir esta situación. Cuando finalmente Miguel se durmió, fui a mi cuarto y me senté en la cama que había compartido con Roberto durante tantos años. Su fotografía en la mesita de noche parecía mirarme con esos ojos bondadosos que siempre tuvieron una respuesta para todo. ¿Qué harías tú en mi lugar, Roberto?
Le pregunté en silencio. ¿Cómo protegerías a nuestro nieto? Y fue en ese momento de soledad y desesperación que recordé la casa del pueblo, la casa que heredé de mi madre y que he tenido alquilada todos estos años. Doña Elena Ramírez, mi inquilina, es una señora mayor que vive sola y siempre ha pagado puntualmente, pero últimamente me había comentado que estaba pensando en mudarse con su hija a la capital. Una idea comenzó a formarse en mi mente, vaga al principio, pero cada vez más clara. Si Guadalupe realmente había decidido abandonar a Miguel, si realmente estaba planeando internarlo para rehacer su vida con Carlos, entonces yo también podía tomar decisiones. Yo también podía hacer planes para proteger a quien más amo en este mundo. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas, pensando en todas las posibilidades, en todos los ¿qué pasaría si? Que me atormentaban. ¿Y si Guadalupe regresaba en unos días como había prometido? ¿Y si todo esto era solo un malentendido y yo me estaba preocupando por nada? ¿Pero qué pasaría si no regresaba? ¿Qué pasaría si realmente había decidido empezar una nueva vida sin su hijo? A las 3 de la madrugada me levanté y fui a revisar a Miguel. Estaba durmiendo profundamente, con su osito de peluche abrazado contra el pecho. Su respiración era pausada y tranquila, y por un momento sentí una paz extraña. Cueste lo que cueste, pensé, este niño no va a sufrir. No voy a permitir que lo lastimen ni que lo abandonen. Y fue ahí, parada en la puerta del cuarto de Miguel a las 3 de la madrugada de un viernes que prometía ser muy largo, que tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Si Guadalupe quería jugar a desaparecer, yo también podía jugar. Pero en mi juego, Miguel siempre sería el ganador. El viernes amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara mi estado de ánimo. Miguel despertó preguntando por su mamá, y una vez más tuve que inventar excusas para no romperle el corazón. Le dije que Guadalupe había llamado muy temprano para mandarte un beso, pero que no quise despertarlo. Sus ojitos brillaron de alegría al escuchar eso, y me odié por mentirle. Después del desayuno, traté de llamar a Guadalupe nuevamente. Esta vez, el teléfono ni siquiera sonó. Me salía directamente el buzón de voz. Había apagado su celular o había cambiado de número. Mi hija, la misma que me había dado la vida, me había cortado toda comunicación como si yo fuera una extraña. Durante la mañana, llamé a la doctora Patricia Hernández, la pediatra de Miguel, para preguntarle sobre sus próximas citas. Fue entonces cuando recibí el primer golpe real de esta pesadilla. Señora Esperanza, me dijo la doctora con voz preocupada, Guadalupe llamó ayer para cancelar todas las citas de Miguel del próximo mes. Me dijo que iban a cambiar de médico porque se mudarían. ¿Es cierto eso? Mi mundo se tambaleó. Guadalupe había cancelado las citas médicas de Miguel sin consultarme, sin siquiera avisarme. Eso significaba que su viaje de una semana era mentira. Tenía planes más largos, planes que no incluían regresar pronto. Doctora, le dije con voz temblorosa, creo que hay una confusión. Guadalupe se fue de viaje, pero no hemos hablado de ninguna mudanza. La doctora guardó silencio por un momento. Señora Esperanza, ¿está usted bien? ¿Necesita que hablemos en persona? La gentileza en su voz casi me hace llorar. Le dije que sí, que necesitaba verla, y programamos una cita para el lunes siguiente. Cuando colgué, me quedé sentada en la cocina sintiendo cómo la realidad me golpeaba sin piedad. Guadalupe no solo me había mentido sobre la duración del viaje, había mentido sobre todo. El sábado pasó lentamente. Miguel empezó a hacer más preguntas sobre su mamá, y yo se las respondía cada vez con mayor dificultad. Carmen vino a visitarnos por la tarde y trajo galletas caseras para Miguel. Mientras él jugaba en la sala, ella y yo nos sentamos en la cocina a tomar café. Esperanza, me dijo Carmen en voz baja, he estado pensando en lo que me dijiste ayer. ¿Realmente crees que Guadalupe va a regresar pronto? Le conté sobre las citas médicas canceladas, y Carmen movió la cabeza con tristeza. Ay, comadre, me temo que tu hija está cometiendo el peor error de su vida. Miguel es un ángel, y cualquier madre debería sentirse bendecida de tenerlo. Sus palabras me consolaron, pero también me confirmaron lo que yo ya sabía en el fondo. Guadalupe había tomado una decisión, y esa decisión no incluía a su hijo. El domingo fue especialmente difícil, porque Miguel
Siempre esperaba que su mamá estuviera en casa los domingos. Era su día especial juntos. Guadalupe solía llevarlo al parque grande, luego compraban helado y pasaban la tarde viendo películas. Cuando Miguel me preguntó si íbamos a esperar a mami para ir al parque, no supe qué responder. Mami está muy lejos, mi amor, le dije finalmente. Pero podemos ir nosotros dos al parque, ¿te parece? Miguel lo pensó por un momento, haciendo esa expresión concentrada que pone cuando procesa información nueva. Luego asintió y me tomó de la mano. Está bien, abuela. Tú me cuidas bien. Sus palabras simples e inocentes me partieron el corazón por dentro. Este niño confiaba en mí completamente, y yo no iba a traicionarlo jamás. Esa noche, después de acostar a Miguel, me senté en la cocina con papel y lápiz. Era hora de hacer planes reales, no solo darle vueltas a los pensamientos en mi cabeza. Primero, escribí todo lo que sabía. Guadalupe se había ido con Carlos. Había cancelado las citas médicas de Miguel. No contestaba mis llamadas, y según Carlos había planes de internar al niño. Segundo, escribí mis opciones. Esperar a que regresara. Pero, ¿cuánto tiempo? Reportar el abandono a las autoridades. ¿Pero qué pasaría con Miguel mientras tanto? O tomar las riendas de la situación yo misma. Y tercero, escribí lo que realmente quería. Proteger a Miguel. Asegurarme de que tuviera una vida estable y llena de amor. Y nunca permitir que lo trataran como una carga o un problema a resolver. Fue entonces cuando recordé la conversación que había tenido con doña Elena la semana pasada. Me había llamado para contarme que su hija en la capital le había propuesto mudarse con ella. Señora Esperanza, me había dicho, ya estoy muy vieja para vivir sola en este pueblo. Mi hija tiene una casita con jardín donde puedo estar más acompañada. En ese momento no le había dado importancia, pero ahora esa conversación cobraba un significado completamente nuevo. Si doña Elena se mudaba, la casa del pueblo quedaría libre. Y el pueblo tenía algo que la ciudad no tenía: tranquilidad, aire puro, una escuela pequeña pero muy buena donde todos conocían a todos, y lo más importante, un centro de salud con una doctora que tenía experiencia con niños especiales. Había visitado esa casa solo una vez desde que la heredé, pero recordaba que tenía un jardín grande donde Miguel podría jugar, 2 recámaras cómodas y estaba cerca del centro del pueblo. Sería perfecta para empezar una nueva vida, lejos de los recuerdos dolorosos y de las personas que veían a Miguel como un obstáculo. Pero para eso necesitaría papeles legales. No podía simplemente llevármelo sin más. Eso sería secuestro, aunque fuera su abuela. Necesitaría la custodia legal de Miguel, y para eso necesitaría probar que Guadalupe lo había abandonado. El lunes por la mañana, después de dejar a Miguel en su escuela especial, donde la maestra Isabel me preguntó extrañada por qué Guadalupe no había venido los últimos días, fui a la cita con la doctora Patricia. La consulta fue reveladora y dolorosa a la vez. La doctora me explicó que Guadalupe no solo había cancelado las citas de Miguel, sino que también había solicitado sus expedientes médicos para transferirlos a otro médico. Cuando le pregunté qué médico, la doctora me dijo que Guadalupe no había dado esa información. Señora Esperanza, me dijo la doctora con esa honestidad que solo tienen los buenos médicos, estoy preocupada por Miguel. Su tratamiento está en un momento crucial. Interrumpir sus terapias ahora podría afectar seriamente su progreso. Le expliqué la situación completa: el viaje sin fecha de regreso, las llamadas sin respuesta, los planes de Carlos de internar a Miguel. La doctora escuchó con atención y al final me dio un consejo que cambiaría todo. Señora Esperanza, me dijo, creo que usted debería consultar con un abogado especializado en derecho familiar. Si Guadalupe realmente ha abandonado a Miguel, usted como abuela tiene derechos, pero necesita asesoría legal para proceder correctamente. Me dio el nombre y teléfono del licenciado Arturo Delgado, un abogado que tenía experiencia en casos de custodia y derechos de los abuelos. Dígale que va de mi parte, me dijo. Él la ayudará a entender sus opciones. Salí del consultorio con una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza porque finalmente tenía un plan de acción. Miedo porque significaba admitir que Guadalupe realmente nos había abandonado. Esa tarde, después de recoger a Miguel de la escuela, llamé al licenciado Delgado. Su secretaria me dio una cita para el día siguiente. Traiga todos los documentos que tenga, me dijo.
actas de nacimiento, comprobantes de domicilio, cualquier comunicación que haya tenido con su hija, y si es posible, testigos que puedan comprobar el abandono. Testigos. Carmen podría testificar. La maestra Isabel también había notado la ausencia de Guadalupe. La doctora Patricia tenía registro de las citas canceladas. Poco a poco, mi caso se estaba construyendo solo. Esa noche, mientras Miguel dormía, llamé a doña Elena al pueblo. «Señora Esperanza», me dijo con su voz amable, «qué gusto escucharla. Justo estaba pensando en llamarla. Mi hija vino el fin de semana y ya decidimos todo. Me voy a mudar con ella el próximo mes». Era el momento perfecto. «Doña Elena», le dije, «tengo una propuesta que hacerle. ¿Podríamos terminar el contrato de arrendamiento un poco antes? Estoy pensando en mudarme al pueblo con mi nieto». Doña Elena se sorprendió, pero se mostró encantada. «¡Qué maravilloso! Esa casa necesita una familia que la llene de vida otra vez. Y su nietecito va a estar muy feliz en el pueblo. Aquí todos los niños son muy unidos. Quedamos en que ella se mudaría dentro de 2 semanas, y yo podría tomar posesión de la casa inmediatamente después. Era perfecto. Me daba tiempo de arreglar los papeles legales y preparar todo para la mudanza. Cuando colgué el teléfono, me senté en el sillón favorito de Roberto y por primera vez en días me sentí tranquila. Tenía un plan, tenía opciones y sobre todo, tenía la determinación de proteger a Miguel, cueste lo que cueste. Pero lo que no sabía era que al día siguiente, cuando fuera a ver al licenciado Delgado, recibiría una llamada que confirmaría todos mis peores temores y me daría la fuerza final que necesitaba para seguir adelante con mi plan. Una llamada que me haría entender que Guadalupe no solo había abandonado a Miguel temporalmente, lo había abandonado para siempre. Y fue en ese momento que la abuela cuidadora se transformó en una mujer decidida a luchar por el futuro de su nieto, sin importar a quién tuviera que enfrentar en el camino. El martes por la mañana me dirigí al despacho del licenciado Arturo Delgado con una carpeta llena de documentos y el corazón lleno de esperanzas. Su oficina estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo pero bien conservado. La secretaria, una señora amable llamada Rosa, me ofreció café mientras esperaba. Cuando finalmente entré al despacho, me encontré con un hombre de unos 50 años, de mirada seria pero bondadosa, que me recibió con la cortesía que ya no esperaba encontrar en este mundo. «Señora Morales», me dijo mientras revisaba los documentos que le había llevado. La doctora Hernández me explicó su situación por teléfono. Debo decirle que casos como el suyo son más comunes de lo que la gente piensa, pero eso no los hace menos dolorosos. Le conté toda la historia desde el principio, cómo Guadalupe había cambiado desde que conoció a Carlos, los comentarios crueles sobre Miguel, la partida repentina, las citas médicas canceladas, la falta de comunicación. El licenciado Delgado escuchaba con atención, tomando notas ocasionalmente. «Señora Morales», me dijo cuando terminé de hablar, «lo que me describe constituye abandono de menor. En México, cuando un padre abandona a su hijo sin proveer cuidado, manutención o comunicación por más de 60 días, se considera abandono legal. Usted como abuela tiene derechos para solicitar la custodia». 60 días. Apenas habían pasado 5 días desde que Guadalupe se fue, pero algo en mi corazón me decía que no regresaría pronto. El licenciado me explicó el proceso. Primero necesitaríamos documentar el abandono, luego presentar una demanda de custodia ante el juzgado familiar y finalmente esperar la resolución del juez. El proceso puede tomar entre 3 y 6 meses, me explicó, pero podemos solicitar custodia temporal desde el inicio. Mientras tanto, es importante que mantenga registro de todo: gastos médicos de Miguel, gastos de alimentación, ropa, cualquier cosa que demuestre que usted está proveyendo todo el cuidado del menor. Salí de la oficina del licenciado con una mezcla de esperanza y aprensión. Tenía un camino legal por delante, pero también tenía la tranquilidad de saber que estaba haciendo lo correcto. Miguel merecía estabilidad, amor y una familia que lo valorara, no que lo viera como un obstáculo. Esa tarde, mientras Miguel jugaba en su cuarto con sus carritos, siempre los alineaba en filas perfectas, contándolos una y otra vez. Recibí la llamada que cambió todo. Era un número desconocido con clave de larga distancia. «¿Señora Esperanza?»
Era la voz de Guadalupe, pero sonaba diferente, lejana, como si hablara desde otro mundo. Guadalupe, logré decir, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Hija, ¿dónde estás? Miguel te ha estado esperando. Mamá, necesito hablar contigo. Su voz sonaba extraña, como si hubiera estado llorando. Las cosas han cambiado mucho desde que me fui. ¿Qué cosas? ¿Cuándo vas a regresar? Hubo un silencio largo antes de que respondiera. No voy a regresar, mamá. Carlos y yo nos casamos ayer. Compramos una casa pequeña aquí en Michoacán, en un pueblo cerca de donde vive la familia de él. Las palabras me golpearon como un rayo frío. ¿Casados? ¿Una casa? Todo había sido planeado. Nada de esto era espontáneo. ¿Y Miguel? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. Miguel está mejor contigo, mamá. Tú siempre has sabido cuidarlo mejor que yo. Aquí la vida es más sencilla, más tranquila, y Carlos tiene trabajo seguro en la construcción. Es nuestra oportunidad de empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? La rabia comenzó a crecer en mi pecho. ¿Y tu hijo qué? ¿Tu responsabilidad como madre? Mamá, no me hagas sentir peor de lo que ya me siento. Miguel necesita cuidados especiales que yo no sé dar. Contigo está seguro, tiene rutina, está acostumbrado. Yo necesitaba una oportunidad de ser feliz. ¿Y él qué? ¿No merece él también ser feliz con su madre? Guadalupe se quedó callada por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba fría, decidida. Voy a mandarte dinero cuando pueda, mamá. Carlos dice que cuando nos estabilicemos económicamente, podremos ayudar más. Pero por ahora, Miguel está mejor contigo. Guadalupe, no puedes hacer esto. Es tu hijo, tu responsabilidad. Ya está decidido, mamá. Por favor, cuídalo bien. Yo tengo que colgar. Y colgó. Así de simple. 23 años de ser madre. 8 años cuidando a un niño especial. Y lo resumía todo en una llamada de 5 minutos. Me quedé sentada en la cocina con el teléfono en la mano, sintiendo cómo todo mi mundo se reorganizaba alrededor de esta nueva realidad. Miguel apareció en la puerta de la cocina con su osito de peluche en los brazos. Abuela, ¿era mi mami? Lo miré a los ojos, esos ojos grandes e inocentes que confiaban en mí completamente, y tomé una decisión que marcaría el resto de nuestras vidas. Sí, mi amor, era tu mami. Me dijo que te manda muchos besos y que te cuide muy bien. Miguel sonrió y se acercó a abrazarme. Está bien, abuela. Tú me cuidas muy bien. Esa noche, después de acostar a Miguel, me senté en la sala con una taza de té y traté de procesar todo lo que había pasado. Guadalupe se había casado. Había comprado una casa. Había tomado la decisión consciente de abandonar a su hijo para empezar de nuevo con Carlos. No era un impulso. No era algo temporal, era una decisión definitiva. Y curiosamente, en lugar de sentirme devastada, me sentí liberada. Ya no tenía que vivir en la incertidumbre, esperando que regresara, inventando excusas para Miguel. Ahora sabía exactamente dónde estaba parada y podía hacer planes reales para nuestro futuro. Llamé al licenciado Delgado esa misma noche y le conté sobre la llamada de Guadalupe. Su respuesta fue profesional, pero también comprensiva. Señora Morales, esto realmente fortalece su caso. El hecho de que su hija haya contraído matrimonio y establecido residencia en otro estado mientras abandona a su hijo, aquí constituye evidencia clara de abandono voluntario. ¿Grabó usted la conversación? No lo había hecho, pero recordaba cada palabra. El licenciado me aconsejó que escribiera todo lo que recordaba de la conversación mientras aún estaba fresco en mi memoria. También me sugirió que si Guadalupe volvía a llamar, tratara de hacer que admitiera nuevamente su decisión de dejar a Miguel conmigo permanentemente. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de tristeza y determinación. Tristeza por Miguel, que seguía preguntando por su mamá, especialmente por las noches cuando se ponía más sensible. Determinación porque ahora tenía un objetivo claro: darle a mi nieto la mejor vida posible, lejos de personas que lo veían como una carga. Carmen vino a visitarnos el jueves por la tarde y notó inmediatamente que algo había cambiado en mí. «Te ves diferente, Esperanza», me dijo mientras tomábamos café en la cocina. ¿Pasó algo? Le conté sobre la llamada de Guadalupe, sobre el matrimonio, sobre la decisión de no regresar. Carmen se quedó callada por un largo momento,
moviendo la cabeza con tristeza. «Ay, comadre», me dijo finalmente, «no puedo creer que una madre pueda hacer eso. Miguel es un ángel de Dios. ¿Cómo puede alguien abandonar a su propio hijo?» Sus palabras me consolaron porque confirmaron lo que yo ya sabía. No era normal lo que Guadalupe había hecho. No era comprensible, no era justificable y definitivamente no era lo mejor para Miguel. «¿Pero sabes qué, Esperanza?», siguió Carmen. «Tal vez es lo mejor que pudo pasar. Miguel está mucho mejor contigo que con una madre que no lo aprecia. Tú lo amas de verdad, lo entiendes, tienes paciencia con él». Tenía razón. Desde que Guadalupe se había ido, Miguel había estado más tranquilo, menos ansioso. Ya no había gritos en la casa, ya no había tensión constante. La rutina era más estable, más predecible, exactamente lo que él necesitaba. Esa noche, después de que Carmen se fue, me senté con Miguel a ver sus caricaturas favoritas. Él se acurrucó contra mí en el sillón y sentí una paz que no había experimentado en meses. Éramos una familia pequeña, pero éramos una familia real. No perfecta, pero llena de amor verdadero. «Abuela», me dijo Miguel de repente, sin quitar los ojos de la televisión. «¿Mi mami va a volver?». La pregunta me tomó por sorpresa. Miguel no solía hacer preguntas tan directas sobre temas emocionales complejos. «No lo sé, mi amor», le respondí con honestidad. «Pero lo que sí sé es que yo siempre voy a estar aquí contigo. Siempre voy a cuidarte». Miguel asintió y siguió viendo sus caricaturas. Para él, esa respuesta era suficiente. No necesitaba promesas complicadas o explicaciones que no podría entender. Solo necesitaba saber que estaba seguro, que alguien lo amaba incondicionalmente. El viernes recibí una llamada de la maestra Isabel de la escuela especial de Miguel. Me pidió que fuera a hablar con ella porque había notado algunos cambios en el comportamiento del niño. «Señora Esperanza», me dijo cuando llegué a la escuela, «Miguel ha estado más participativo en clase esta semana, menos ansioso, más concentrado. ¿Ha cambiado algo en casa?». Le expliqué la situación en términos generales, que Guadalupe se había ido y que Miguel estaría viviendo conmigo por tiempo indefinido. La maestra Isabel escuchó con comprensión. «Señora, debo decirle que Miguel parece más relajado. Los niños autistas son muy sensibles al estrés del ambiente, y es posible que él estuviera percibiendo tensión en casa que ahora ya no está». Sus palabras me confirmaron lo que yo ya sospechaba. Miguel había estado sintiendo la tensión entre Guadalupe y Carlos, la incomodidad constante, la sensación de ser un problema. Ahora que todo eso había desaparecido, él podía ser simplemente un niño. «Hay otra cosa», siguió la maestra Isabel. «La escuela tiene un programa especial los sábados por la mañana, actividades recreativas para niños como Miguel. Es gratuito y los ayuda mucho con la socialización. ¿Le gustaría inscribirlo?». Acepté inmediatamente. Miguel necesitaba todas las oportunidades posibles de desarrollo, y yo necesitaba saber que estaba haciendo todo lo correcto por él. El sábado llevé a Miguel a su primera actividad recreativa en la escuela. Había otros niños como él, algunos más pequeños, otros mayores, todos con diferentes grados de autismo. Ver cómo Miguel interactuaba con ellos, cómo lentamente se iba relajando y participando en los juegos, me llenó de una alegría inmensa. Mientras él jugaba, hablé con otras madres y abuelas que estaban en situaciones similares. Descubrí que no era la única abuela criando a un nieto especial, que había todo un mundo de personas enfrentando desafíos parecidos. Doña Mercedes, una señora de 70 años que cuidaba a su nieta con síndrome de Down, me dio un consejo que nunca olvidaré. «Mijita, estos niños son bendiciones disfrazadas. Nos enseñan a amar de verdad, sin condiciones, sin expectativas. Son maestros del alma». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Miguel realmente me había enseñado una forma nueva de amar, más pura, más paciente. Con él no había que fingir, no había que cumplir expectativas sociales. Solo había que ser auténtica, presente, amorosa. El domingo decidí hacer algo especial para Miguel. Lo llevé al zoológico de Chapultepec, algo que habíamos hablado de hacer, pero que nunca habíamos logrado organizar cuando Guadalupe vivía con nosotros. Miguel se emocionó muchísimo viendo los animales, especialmente los leones y los elefantes. «Abuela, mira, el elefante es muy grande», me decía una y otra vez, saltando de emoción. «¿Los elefantes viven en familia?».
Sí, mi amor, le respondí. Los elefantes viven en familia y se cuidan mucho entre ellos, como nosotros. Miguel me tomó de la mano y me dio uno de esos abrazos espontáneos que son su forma especial de decir te quiero. En ese momento, parados frente a la jaula de los elefantes con el sol de la tarde dorándolo todo, me di cuenta de que éramos exactamente donde necesitábamos estar. Esa tarde, cuando regresamos a casa, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de la puerta. Era de Guadalupe, pero no tenía remite. Adentro había 500 pesos y una nota corta. Mamá, esto es lo que pude juntar por ahora. Cuida bien a Miguel. Guadalupe. 500 pesos. Eso era lo que valía su hijo para ella. Menos de lo que yo gastaba en una semana en sus medicinas, terapias y alimentación especial. Guardé el dinero en una lata aparte. Sería para Miguel, para algo especial que él quisiera más adelante. Esa noche llamé a doña Elena al pueblo para confirmar nuestros planes de mudanza. Ella me contó que ya había empacado la mayoría de sus cosas y que se mudaría con su hija el próximo fin de semana. Señora Esperanza, me dijo, estoy muy emocionada de saber que usted y su nietecito van a vivir en la casa. Esa casa necesita risas de niño otra vez. Yo ya dejé todo limpio y arreglé el jardín para que el pequeño pueda jugar. Su bondad me conmovió profundamente. Hablar con ella me recordó que todavía había personas buenas en el mundo, personas que se preocupaban genuinamente por el bienestar de otros. El lunes fui nuevamente al despacho del licenciado Delgado para actualizar mi caso con toda la información nueva. La llamada de Guadalupe admitiendo que no regresaría, el matrimonio, el dinero insuficiente que había mandado. El licenciado revisó todos los documentos y me dio noticias esperanzadoras. Señora Morales, tenemos un caso muy sólido. Voy a presentar la demanda de custodia esta misma semana y voy a solicitar custodia temporal inmediata. Con la evidencia que tenemos, es muy probable que el juez le otorgue la custodia provisional mientras se resuelve el caso definitivo. También me explicó que una vez que tuviera la custodia legal, podría tomar decisiones médicas por Miguel, inscribirlo en una nueva escuela si era necesario, y básicamente actuar como su madre legal. ¿Y si Guadalupe cambia de opinión y quiere recuperarlo?, le pregunté. Tendría que demostrar ante el juez que puede proveer un ambiente estable y seguro para Miguel, que tiene medios económicos para mantenerlo, y que su abandono previo no se repetirá. Considerando que se casó y estableció residencia en otro estado sin ninguna provisión para el niño, sería muy difícil para ella. Salí de la oficina sintiéndome más segura que nunca. No solo estaba haciendo lo correcto moralmente, sino que también tenía el respaldo legal para proteger a Miguel. Esa tarde, mientras Miguel tomaba su siesta, me senté en el jardín pequeño de mi casa y empecé a hacer planes más concretos para nuestra nueva vida en el pueblo. Necesitaría transferir a Miguel a la escuela del pueblo, encontrar un médico pediatra que entendiera de autismo, establecer nuevas rutinas. Pero también empecé a pensar en las oportunidades que esta mudanza nos daría. En el pueblo, Miguel podría tener un jardín grande donde jugar, aire puro, una comunidad pequeña donde todos lo conocerían y lo aceptarían. Yo podría tener una vida más tranquila, menos estresante, más enfocada en lo que realmente importaba. Carmen vino a visitarnos esa tarde y le conté sobre nuestros planes de mudanza. Al principio se entristeció. Había sido mi vecina y amiga por muchos años, pero luego entendió que era lo mejor para Miguel y para mí. Va a ser difícil no tenerte cerca, comadre, me dijo, pero entiendo que necesitas un nuevo comienzo. Y Miguel va a estar mucho mejor en el campo, con espacio para correr y jugar. Me prometió que vendría a visitarnos seguido y que mantendríamos contacto constante. Tener su apoyo significaba mucho para mí. El martes recibí otra llamada inesperada. Era la doctora Patricia con noticias importantes. Señora Esperanza, me dijo, he estado pensando en la situación de Miguel y quiero conectarla con un colega mío que trabaja en Morelia. Él tiene mucha experiencia con niños autistas y podría darle seguimiento al tratamiento de Miguel cuando se muden al pueblo. Se llamaba Dr. Rafael Mendoza, y según la doctora Patricia, era uno de los mejores especialistas en autismo infantil de la región. Me dio su número de teléfono y me sugirió que lo llamara para explicarle la situación. Cuando hablé con el doctor Mendoza esa misma tarde, me sorprendió gratamente su calidez y comprensión. Le expliqué toda la situación,
el abandono de Guadalupe, nuestros planes de mudanza, la necesidad de continuar el tratamiento de Miguel. Señora Morales, me dijo, he visto casos similares y debo felicitarla por tomar las decisiones difíciles pero correctas para proteger a su nieto. Estaré encantado de darle seguimiento al tratamiento de Miguel. ¿Podría enviarme sus expedientes médicos actuales? También me recomendó una escuela especial en Morelia que tenía muy buen programa para niños autistas y me aseguró que Miguel podría continuar desarrollándose normalmente a pesar del cambio. Esa noche, mientras cenábamos Miguel y yo, había aprendido a cocinar sus platillos favoritos exactamente como le gustaban. Me sentí más optimista que nunca sobre nuestro futuro. Teníamos un plan legal sólido, apoyo médico profesional, una casa esperándonos en el pueblo y, sobre todo, teníamos amor verdadero el uno por el otro. «Abuela», me dijo Miguel mientras comía sus quesadillas cortadas en cuadritos perfectos, como siempre las pedía. «¿Vamos a vivir en una casa nueva?» Se lo había estado explicando gradualmente durante los últimos días, adaptando la información a lo que él podía entender. «Sí, mi amor. Vamos a vivir en una casa con jardín grande donde puedes jugar y correr. ¿Y mi cuarto? Vas a tener tu cuarto especial, con todas tus cosas, tus carritos, tu osito». Miguel asintió, satisfecho con la respuesta. Para él, lo importante no era el lugar, sino la seguridad de saber que yo estaría con él. El miércoles por la noche recibí la llamada que había estado esperando. Era el licenciado Delgado. «Señora Morales, tengo excelentes noticias. El juez aprobó su solicitud de custodia temporal. A partir de mañana, usted es oficialmente la tutora legal de Miguel hasta que se resuelva el caso definitivo». No pude contener las lágrimas de alivio y alegría. Después de días de incertidumbre y miedo, finalmente tenía la protección legal que necesitaba para cuidar de Miguel sin temor a que alguien me lo quitara. «El proceso para la custodia definitiva tomará algunos meses más», me explicó el licenciado. «Pero mientras tanto, usted tiene todos los derechos y responsabilidades de una madre legal. Puede tomar decisiones médicas, educativas, de residencia, todo lo que necesite para el bienestar de Miguel». Esa noche celebramos de una manera muy especial para Miguel. Vimos sus 3 películas favoritas seguidas, comimos palomitas caseras y me quedé con él hasta que se durmió, acariciando su cabello mientras él abrazaba su osito de peluche. Por primera vez desde que Guadalupe se había ido, me sentí completamente en paz. Miguel estaba seguro, protegido legalmente, y teníamos un futuro brillante esperándonos en el pueblo. Pero lo que no sabía era que al día siguiente recibiría una última llamada de Guadalupe que me confirmaría definitivamente que había tomado las decisiones correctas y que me daría la fuerza final para cerrar este capítulo doloroso de nuestras vidas y empezar uno nuevo, lleno de esperanza y posibilidades. El jueves por la mañana me desperté con una sensación extraña, como si hubiera dormido por primera vez en semanas sin pesadillas. Tenía los papeles de custodia temporal en mi mesa de noche y verlos ahí me daba una tranquilidad que no había sentido desde que Guadalupe se fue. Miguel también había dormido toda la noche sin despertarse, algo que no pasaba cuando su mamá vivía aquí y había tensión constante en la casa. Después del desayuno, mientras Miguel jugaba en la sala organizando sus carritos por colores, una actividad que lo calmaba mucho, empecé a hacer las llamadas necesarias para organizar nuestra nueva vida. Primero llamé al doctor Rafael Mendoza en Morelia para programar una cita inicial con Miguel. «Señora Morales», me dijo con esa voz amable que ya me tranquilizaba, «me da mucho gusto que haya decidido mudarse más cerca. Podemos ver a Miguel la próxima semana para hacer una evaluación completa y asegurar que la transición sea lo más suave posible para él». También me recomendó que visitáramos la escuela especial en Morelia antes de la mudanza, para que Miguel pudiera conocer el lugar y no se sintiera tan ansioso el primer día de clases. Después, llamé a doña Elena para confirmar los últimos detalles de la casa. Me contó que ya había terminado de empacar y que se iría el domingo. «Señora Esperanza», me dijo, «dejé algunas cosas que pensé que le podrían servir. Cortinas nuevas en la recámara pequeña que sería perfecta para su nietecito, y planté algunas flores en el jardín que florecen todo el año. También dejé el número del doctor del pueblo, don Aurelio Vázquez, que es muy bueno con los niños». Su generosidad me conmovió profundamente.
Era como si Dios estuviera poniendo ángeles en nuestro camino justo cuando más los necesitábamos. A mediodía sonó el teléfono. Era un número que no conocía, pero cuando contesté, escuché la voz de Guadalupe. Esta vez sonaba diferente, menos segura, como si hubiera estado llorando. «Mamá, ¿cómo está Miguel?» «Está bien, Guadalupe. Mejor de lo que esperaba, considerando que su madre lo abandonó». Hubo un silencio incómodo antes de que ella respondiera. «Mamá, no digas eso. Yo no lo abandoné, solo necesitaba hacer algunos cambios en mi vida». «¿Cambios que no incluían a tu hijo?» «Es complicado, mamá. Carlos y yo estamos tratando de establecernos aquí. Su familia no está muy cómoda con la situación de Miguel». Ahí estaba la verdad. La familia de Carlos no quería a un niño autista en su círculo, y Guadalupe había elegido complacerlos en lugar de defender a su propio hijo. «Guadalupe», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «quiero que sepas que he obtenido la custodia temporal de Miguel». El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado. «¿Qué significa eso?», preguntó finalmente. «Significa que ahora soy legalmente responsable de él. Puedo tomar decisiones médicas, educativas, de dónde vive, todo lo que una madre debería hacer». «Mamá, no puedes hacer eso. Es mi hijo. Era tu hijo cuando decidiste ser su madre. Ahora es mi responsabilidad legal». Escuché voces de fondo, y luego la voz de Carlos diciendo algo que no pude entender claramente. «Mamá», dijo Guadalupe con voz temblorosa, «Carlos dice que podemos pelear eso legalmente. Dice que no tienes derecho». «Carlos puede decir lo que quiera», la interrumpí. «Pero yo tengo un abogado, tengo documentación del abandono y tengo a un niño que necesita estabilidad. ¿Qué tienen ustedes?». Otra pausa larga. Cuando Guadalupe volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. ¿Puedo hablar con él? ¿Para qué? ¿Para confundirlo más? ¿Para prometerle que vas a regresar y luego desaparecer otra vez? Solo quiero escuchar su voz, mamá. Es mi hijo». Miré hacia la sala donde Miguel estaba jugando tranquilamente, completamente absorto en su mundo de carritos y patrones. Había dejado de preguntar por su mamá todos los días. Ya no esperaba junto a la ventana que ella llegara. Se había adaptado a una nueva realidad donde yo era su constante, su seguridad. «No», le dije finalmente. «Miguel está bien ahora. Tiene rutina, tiene paz. No voy a arriesgar eso para satisfacer tu culpa». «Mamá, por favor». «Guadalupe, tú tomaste tu decisión. Te casaste, compraste una casa, empezaste una nueva vida. Ahora yo he tomado la mía. Miguel y yo nos vamos a mudar al pueblo, donde va a tener una vida tranquila, llena de amor, sin tener que preocuparse por ser visto como una carga». «¿Se van a mudar?» «Sí, a la casa que heredé de tu abuela. Miguel va a tener un jardín grande, aire puro, una escuela buena, todo lo que merece». Escuché a Carlos hablando agitadamente de fondo, y luego Guadalupe dijo: «Mamá, Carlos dice que si te llevas a Miguel fuera del estado, eso es secuestro». Me reí, pero no con humor. «Dile a Carlos que lea las leyes antes de hacer amenazas. Tengo custodia legal temporal otorgada por un juez. Puedo llevármelo donde yo considere que es mejor para él». La conversación siguió por unos minutos más, con Guadalupe tratando de negociar, de encontrar alguna manera de mantener control sobre la situación sin asumir responsabilidad real. Pero yo ya había tomado mi decisión. Cuando finalmente colgué, me sentí extrañamente libre. Miguel había escuchado partes de la conversación. Él siempre está muy atento a los tonos de voz, y se acercó a mí con su osito de peluche. «Abuela, ¿estás triste?» «No, mi amor. Estoy tomando decisiones importantes para que seamos felices. ¿Nos vamos a la casa nueva pronto?» «Muy pronto, mi cielo, muy pronto». Esa tarde decidí empezar a empacar de manera más sistemática. No solo cosas de Miguel, sino también mis pertenencias importantes. Fotos de Roberto, sus libros favoritos, la vajilla de boda que había guardado durante tantos años. Era tiempo de crear un hogar nuevo, no solo para Miguel, sino para mí también. Carmen vino a ayudarme con el empaque y notó inmediatamente mi estado de ánimo diferente. «Te ves decidida», me dijo mientras envolvía los platos en papel periódico. «Lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo sé exactamente lo que tengo que hacer». Le conté sobre la llamada de Guadalupe,
sobre las amenazas de Carlos, sobre mi decisión de seguir adelante con la mudanza sin importar lo que ellos dijeran. «Ay, comadre», me dijo Carmen, «me da tanto gusto verte así. Antes parecías siempre preocupada, siempre esperando que algo malo pasara. Ahora tienes esa determinación que tenías cuando eras joven». Tenía razón. Me había vuelto temerosa en los últimos años, siempre tratando de complacer a Guadalupe, de no causar problemas, de mantener la paz a cualquier costo. Pero proteger a Miguel me había devuelto una fuerza que no sabía que todavía tenía. El viernes por la mañana llegó el licenciado Delgado con noticias importantes. Había hablado con el juez sobre nuestra mudanza al pueblo y no solo había dado su aprobación, sino que había comentado que era excelente que Miguel fuera a tener un ambiente más estable y tranquilo. «Señora Morales», me dijo, «también quiero informarle que su hija contrató un abogado en Michoacán para tratar de revertir la custodia». Mi corazón se aceleró por un momento, pero el licenciado rápidamente me tranquilizó. Sin embargo, su caso es muy débil. Su hija abandonó voluntariamente al menor, se casó y estableció residencia en otro estado sin hacer provisiones para el niño, y ha mostrado poco interés en asumir responsabilidad financiera. Cualquier juez va a ver que Miguel está mejor con usted. También me explicó que una vez que estuviéramos establecidos en el pueblo, podríamos pedir que el caso se transfiriera a los juzgados locales, lo cual sería más conveniente para todos. El sábado fue el último día de Miguel en las actividades recreativas de su escuela actual. Las maestras organizaron una pequeña fiesta de despedida para él, y ver cómo sus compañeritos le daban abrazos y le deseaban lo mejor me llenó de emoción. Miguel había encontrado su lugar en este pequeño grupo, y ahora tendría que empezar de nuevo, pero ya no me daba miedo. Sabía que él era más resiliente de lo que cualquiera imaginaba. La maestra Isabel me llevó aparte antes de irnos. «Señora Esperanza», me dijo, «quiero que sepa que Miguel ha progresado muchísimo en estas últimas semanas. Está más participativo, más relajado, más dispuesto a probar cosas nuevas. Sea lo que sea que está usted haciendo, está funcionando». Sus palabras me confirmaron lo que yo ya sabía. Miguel estaba floreciendo en un ambiente donde era amado incondicionalmente, donde no tenía que lidiar con la tensión constante de sentirse no deseado. El domingo fue día de mudanza. Carmen había organizado a varios vecinos para ayudarnos con las cajas y los muebles. Fue emotivo ver cómo personas que apenas conocían a Miguel se preocupaban por él. Le daban consejos para su nueva casa. Le prometían que irían a visitarlo. Miguel manejó la mudanza sorprendentemente bien. Había empacado sus carritos en una caja especial que él mismo había decorado y se encargó personalmente de que su osito de peluche estuviera siempre a su alcance. Durante el viaje al pueblo, iba callado pero atento, observando el paisaje cambiar de ciudad a campo. «Abuela», me dijo cuando empezamos a ver más árboles y menos edificios, «¿aquí hay otros niños?» «Sí, mi amor. Hay niños que van a ser tus amigos. ¿Y doctores que entiendan de niños como yo?» Me sorprendió que hiciera esa pregunta. Miguel era más consciente de su condición de lo que yo pensaba. «Sí, mi cielo. Hay doctores muy buenos que van a ayudarte a seguir creciendo y aprendiendo». Cuando llegamos a la casa, doña Elena todavía estaba ahí esperándonos. Se había quedado para recibirnos y asegurarse de que todo estuviera perfecto para nuestra llegada. Su bondad me emocionó tanto que casi me pongo a llorar. «Bienvenidos a su nuevo hogar», nos dijo con una sonrisa enorme. Miguel exploró la casa con cuidado, tocando las paredes, probando los interruptores de luz, asegurándose de entender cómo funcionaba todo. Cuando vio su cuarto, que doña Elena había decorado con cortinas azules y había puesto algunos juguetes que encontró en el mercado del pueblo, su cara se iluminó de una manera que no había visto en meses. «Abuela, mi cuarto es muy bonito. ¿Te gusta, mi amor?» «Sí, se siente seguro». Esa palabra, seguro, me llegó directamente al corazón. Miguel se sentía seguro. Después de meses de incertidumbre, de tensión, de sentirse como si fuera un problema, finalmente tenía un lugar donde podía simplemente ser él mismo. Doña Elena nos enseñó la casa completa, el jardín trasero con su mesa para comer afuera, el pequeño huerto donde podríamos plantar verduras, el árbol de mango que daba fruta 2 veces al año. Todo era perfecto para empezar una nueva vida.
Antes de irse, doña Elena me llevó aparte. «Señora Esperanza», me dijo en voz baja, «he vivido en este pueblo 60 años, y puedo decirle que aquí la gente es buena, especialmente con los niños. Miguel va a ser muy querido aquí». También me dio una lista de números importantes: el doctor del pueblo, la maestra de la escuela primaria, el párroco, la señora que vendía los mejores tamales los domingos. Era como si me estuviera entregando las llaves de una comunidad entera. Esa primera noche en la casa nueva, después de desempacar lo esencial y acostar a Miguel en su nuevo cuarto, me senté en la sala con una taza de té de manzanilla y miré alrededor. Las paredes necesitaban pintura fresca, algunos muebles necesitaban reparación, pero todo tenía un potencial hermoso. Esta casa podría ser realmente nuestro hogar. Miguel se despertó alrededor de las 11 de la noche, como a veces le pasaba cuando había cambios grandes en su rutina. Lo encontré parado en la puerta de su cuarto, abrazando su osito. «Abuela, ¿estamos en casa?» «Sí, mi amor. Esta es nuestra casa nueva. ¿Mi mami sabe dónde estamos?» Era la primera vez en una semana que preguntaba por Guadalupe. Le respondí con honestidad, adaptada a lo que él podía entender. «Tu mami sabe que estamos bien y seguros. Lo más importante es que tú y yo estamos juntos». Miguel asintió y me pidió que lo acompañara de vuelta a su cama. Se durmió rápidamente, y yo me quedé sentada en la silla junto a su cama, observándolo dormir en su nuevo cuarto. Se veía tan pacífico, tan en su lugar. El lunes por la mañana nos despertó el canto de los pájaros en lugar del ruido del tráfico. Miguel se emocionó mucho con los sonidos nuevos y quiso salir inmediatamente al jardín para explorar. Lo que encontramos allí fue mágico. Mariposas, abejas visitando las flores que doña Elena había plantado, un pequeño estanque con peces dorados. «Abuela, hay peces de verdad». Miguel se quedó fascinado viendo a los peces nadar, contándolos una y otra vez. Era exactamente el tipo de actividad repetitiva y calmante que él necesitaba para empezar bien el día. Después del desayuno, fuimos al centro del pueblo para hacer algunas compras básicas y para que Miguel empezara a familiarizarse con su nuevo entorno. El pueblo era pequeño, pero tenía todo lo esencial: una farmacia, un mercado, una panadería, un centro de salud y una escuela primaria muy bonita con un patio grande lleno de árboles. En la panadería conocimos a doña Rosa, una señora de mi edad que inmediatamente se enamoró de Miguel. «¡Qué niño tan guapo!», le dijo. «¿Es tu nieto, Esperanza?» «Sí, somos nuevos en el pueblo. Nos acabamos de mudar a la casa de doña Elena». «¡Ah, qué maravilloso! Los niños le dan tanta vida al pueblo». «Miguel, ¿te gustan las galletas?» Miguel se escondió un poco detrás de mí. Era tímido con personas nuevas, pero asintió. Doña Rosa le dio una galleta con forma de estrella, y la cara de Miguel se iluminó. En el mercado conocimos a don Pedro, que vendía frutas y verduras. Cuando le expliqué que Miguel tenía necesidades especiales de alimentación, tenía que comer ciertas cosas de cierta manera, don Pedro se mostró muy comprensivo. «No se preocupe, señora. Aquí cuidamos a todos los niños del pueblo. Siempre voy a tener las frutas que Miguel necesite». Era increíble la diferencia de actitud. En la ciudad, a veces la gente miraba a Miguel con lástima o incomodidad cuando tenía comportamientos típicos del autismo. Aquí, simplemente lo aceptaban como parte de la comunidad. Esa tarde tuvimos nuestra primera cita con el doctor Rafael Mendoza en Morelia. El viaje en autobús tomó 1 hora, pero Miguel lo disfrutó mucho. Le encantaba ver el paisaje cambiar por la ventana. El doctor Mendoza resultó ser exactamente lo que había esperado. Un hombre de unos 40 años, padre de familia, con una manera muy natural de comunicarse con Miguel. No le hablaba como si fuera un niño pequeño, pero tampoco lo abrumaba con información compleja. «Miguel», le dijo después de examinarlo y revisar sus expedientes, «me da mucho gusto conocerte. ¿Sabes qué? Creo que tu nueva casa va a ser perfecta para ti. El aire del campo es muy bueno para el cerebro». Miguel se rió. El doctor había encontrado exactamente el tono correcto para conectar con él. Después de la consulta, el doctor Mendoza me llevó aparte para hablar sobre el plan de tratamiento. «Señora Morales», me dijo, «Miguel está en excelente estado. Su abuela anterior ha hecho un trabajo excepcional, manteniéndolo estable durante un periodo que habría sido muy estresante para cualquier niño autista». Me explicó que continuaríamos con las terapias, pero adaptadas a nuestro nuevo entorno.
Había una terapeuta ocupacional en el pueblo vecino que podía venir 2 veces por semana y él mismo podría ver a Miguel una vez al mes para monitorear su progreso. Lo más importante, me dijo, es que Miguel se sienta amado y seguro. Por lo que veo, ya tiene eso garantizado. El miércoles recibí una llamada del licenciado Delgado con noticias que me llenaron de tranquilidad total. Señora Morales, me dijo, el abogado de su hija en Michoacán retiró la demanda. Aparentemente, Guadalupe decidió no pelear la custodia. Me quedé callada por un momento, procesando la información. ¿Eso significa que Miguel es oficialmente mío? ¿Significa que el proceso para la custodia definitiva va a proceder sin oposición? En unos meses más, usted será legalmente la madre de Miguel. Cuando colgué, me senté en el jardín y lloré. No de tristeza, sino de alivio profundo. Guadalupe había tomado su decisión final, y esa decisión era dejar que Miguel tuviera la vida estable y amorosa que merecía. Esa noche, mientras cenábamos en la mesa del jardín bajo las estrellas, algo que nunca habríamos podido hacer en la ciudad, Miguel me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Abuela, ¿somos una familia? Sí, mi amor, somos una familia. Una familia pequeña. Sí, pero una familia con mucho amor. Miguel asintió, satisfecho con la respuesta. Me gusta nuestra familia pequeña. Mientras lo ayudaba a prepararse para dormir esa noche, pensé en todo lo que habíamos logrado en tan poco tiempo. Habíamos encontrado un hogar nuevo, una comunidad acogedora, atención médica excelente y, sobre todo, habíamos encontrado paz. Ya no tenía que preocuparme por llamadas telefónicas que me romperían el corazón. Ya no tenía que inventar excusas para explicar la ausencia de Guadalupe. Ya no tenía que vivir con el miedo constante de que alguien decidiera que Miguel era demasiado problemático para merecer amor. Ahora solo tenía que concentrarme en ser la mejor abuela madre que pudiera ser, en darle a Miguel todas las oportunidades de crecer y desarrollarse, y en construir una vida llena de pequeñas alegrías diarias. El jueves por la mañana desperté con una certeza absoluta. Habíamos tomado el camino correcto. Miguel estaba floreciendo, yo me sentía más fuerte y decidida que nunca, y teníamos un futuro brillante esperándonos. Pero lo que no sabía era que esa misma tarde recibiría una visita inesperada que me confirmaría definitivamente que todas las decisiones que había tomado habían sido no solo correctas, sino necesarias para proteger a la persona más importante de mi vida. El jueves por la tarde estaba regando las flores del jardín cuando escuché un carro acercarse. Miguel jugaba con sus carritos en el patio, completamente concentrado. Cuando el carro se detuvo frente a nuestra casa, mi corazón se aceleró. Era Guadalupe. Había venido sola, sin Carlos, en un carro que no reconocí. Se bajó lentamente, dudando. Llevaba ropa nueva y se veía diferente, más delgada, con ojeras, como si no hubiera dormido bien en semanas. Miguel la vio primero. Dejó sus carritos y se quedó inmóvil, observándola con esa expresión intensa que ponía cuando procesaba algo importante. No corrió hacia ella como antes. No gritó, «¡Mami!» con emoción. Simplemente esperó. «Hola, mamá», me dijo Guadalupe con voz insegura. «¿Podemos hablar?» «Habla», le dije sin moverme. «¿No vas a saludar a tu mami, mi amor?», le preguntó a Miguel. Miguel me miró. «Abuela, ¿ella se va a quedar?». Su pregunta me partió el corazón. Su propio hijo ya no confiaba en que ella fuera a quedarse. «No lo sé, mi cielo. Eso depende de lo que tenga que decirnos». Guadalupe se sentó manteniendo distancia de Miguel. «Se ve bien, más tranquilo». «Está bien porque tiene estabilidad», le respondí. «Rutinas que nadie interrumpe. Una casa donde se siente seguro. Personas que lo aman sin condiciones». «Mamá, he venido porque las cosas no están saliendo como pensé. La familia de Carlos no nos aceptó como esperábamos. Especialmente después de enterarse de que tengo un hijo especial». Ahí estaba la verdad. Carlos y su familia nunca habían planeado aceptar a Miguel. ¿Vienes a buscar a Miguel porque tu nuevo plan no funcionó? Me di cuenta de que cometí un error terrible. ¿Dónde está Carlos? Se quedó en Michoacán. Dice que si traigo a Miguel de vuelta, él no puede continuar con el matrimonio. Carlos le había dado un ultimátum. Él o Miguel. Y Guadalupe pensaba que podía recuperar a su hijo como si fuera un objeto prestado. Los derechos se ganan. La interrumpí cuando mencionó sus derechos maternos.
Durante 2 meses, yo he sido quien se levanta con él por las noches, quien lo lleva a terapias, quien conoce a sus maestros. Miguel se acercó y tomó mi mano sin decir nada. Era su manera de mostrar de qué lado estaba. «Miguel, ¿no extrañas a tu mami?», le preguntó Guadalupe. Miguel la miró con esa honestidad brutal de los niños. «Tú te fuiste. Abuela no se va». Sus palabras flotaron como una sentencia. No había rencor, solo una observación devastadora sobre su realidad. Guadalupe empezó a llorar. «Mijo, mami cometió un error. Abuela sí sabe», respondió Miguel y regresó a sus carritos. «¿Sabes cuántas veces Miguel preguntó por ti las primeras semanas?», le dije. «Todos los días». Pero después de 1 mes dejó de preguntar. Se dio cuenta de que las personas que realmente lo aman no se van. En ese momento llegó doña Rosa de la panadería con galletas frescas, como cada jueves. «Buenas tardes, Esperanza. Hola, Miguel». Miguel corrió hacia ella. «Doña Rosa, ¿trajo galletas de Estrella?». «Por supuesto, mi niño hermoso». Guadalupe observó con asombro cómo Miguel, siempre tímido con extraños, conversaba animadamente con doña Rosa. «Miguel es un niño muy especial», le dijo doña Rosa a Guadalupe después de que yo las presentara. «Todo el pueblo lo quiere mucho. Su abuela ha hecho un trabajo excepcional con él». Después de que doña Rosa se fue, Guadalupe quedó callada. «El pueblo entero lo conoce», dijo finalmente, «y lo aceptan exactamente como es. Nadie piensa que Miguel es un problema que resolver». Miguel se acercó con una galleta. «Mami, ¿quieres galleta?». Era la primera vez que le hablaba directamente. Guadalupe tomó la galleta con manos temblorosas. «¿Por qué estás llorando?», le preguntó Miguel. «Porque mami se siente triste por haberte dejado». «¿Ya no te vas a ir otra vez?». «No lo sé, mi amor, es complicado». Miguel asintió como si entendiera perfectamente. «Está bien, abuela no es complicada». Con esa observación simple pero profunda, regresó a sus carritos. «¿Qué tengo que hacer para recuperarlo?», preguntó Guadalupe. Esa es la pregunta equivocada. La correcta es, ¿qué estás dispuesta a cambiar para ser la madre que Miguel necesita? ¿A qué te refieres? Miguel necesita estabilidad, consistencia, amor incondicional. ¿Estás dispuesta a terminar tu matrimonio con Carlos si él no acepta a Miguel? ¿A mudarte aquí para darle estabilidad? ¿A poner sus necesidades antes que tus deseos románticos? No tengo que decidir ahora mismo, ¿verdad? Ahí estaba mi respuesta. Una madre que realmente quisiera recuperar a su hijo no necesitaría tiempo para priorizarlo. Miguel ya no puede esperar más decisiones tuyas. Yo ya tomé las mías. Él tiene un hogar estable aquí, rutinas que lo hacen feliz, una comunidad que lo acepta. No voy a arriesgar eso para que experimentes otra vez con ser madre». Miguel se acercó de nuevo. «Mami, ¿te vas a quedar para siempre o te vas a ir otra vez?». Mami está tratando de decidir qué es lo mejor. «Yo ya decidí», respondió Miguel. «Quiero quedarme con abuela. Aquí me siento seguro». Sus palabras fueron una declaración final. No había malicia, solo una elección clara basada en su experiencia. «¿Y si termino con Carlos y vengo a vivir cerca?», preguntó Guadalupe con lágrimas. «Serías bienvenida, pero Miguel seguiría viviendo conmigo. Tendrías que ganarte su confianza otra vez». Cuando Guadalupe se despidió, Miguel le permitió abrazarlo, pero mantuvo distancia emocional, protegiéndose. Después de que se fue, cenamos en el jardín bajo las estrellas. «Abuela, ¿mi mami va a volver?». «Tal vez, mi amor. Pero si viene, solo será para visitarte. Tú y yo vamos a seguir viviendo aquí juntos». «¿Para siempre?». «Para siempre». Miguel sonrió. «Está bien. Me gusta nuestro para siempre». 3 días después, Guadalupe llamó. Carlos había mantenido su ultimátum. ¿Él o Miguel? «Necesito tiempo para pensar», me dijo. La conversación fue corta. Ya no tenía paciencia para sus indecisiones. 1 semana después, Carmen vino desde la ciudad. Se fascinó con nuestra nueva vida, especialmente con la transformación de Miguel. «Es como si fuera otro niño», observó. «Es el mismo niño, solo que ahora puede ser el mismo sin miedo». Esa noche me preguntó, «¿Alguna vez te arrepientes de esta decisión?». Miré hacia el cuarto de Miguel, donde dormía profundamente con su osito, en su casa donde se sentía completamente seguro. Nunca. Esta fue la mejor decisión de mi vida. Al proteger a Miguel, me había protegido a mí misma. Al darle un hogar estable, había encontrado mi propósito.
Miguel y yo habíamos encontrado nuestro lugar en el mundo, y nadie nos lo iba a quitar. 1 año y medio después de nuestra mudanza al pueblo, estoy sentada en la terraza observando a Miguel jugar en el jardín. Ha crecido tanto que ya no parece el niño ansioso que llegó aquí conmigo. Sus movimientos son seguros, su sonrisa frecuente, y esa luz especial en sus ojos brilla sin sombras de miedo. Miguel ahora tiene 9 años y medio, y su progreso ha sido extraordinario. El doctor Rafael Mendoza dice que es uno de los casos más exitosos de adaptación que ha visto. La estabilidad emocional es fundamental para su desarrollo, y Miguel la ha encontrado en esta casita donde cada día es predecible y lleno de amor. Por las mañanas despierto al sonido de los gallos y lo encuentro organizando sus carritos en patrones nuevos. Desayunamos juntos. Huevos revueltos para él, café con pan dulce para mí. Después lo acompaño a la escuela, donde la maestra Gabriela lo recibe con sonrisa genuina. Miguel se ha convertido en pequeña celebridad por su habilidad con los números y patrones. Los otros niños ya no lo ven como diferente. Es Miguel el que resuelve problemas matemáticos complejos y conoce todos los pájaros del patio. Las tardes las pasamos en el jardín. Miguel desarrolló fascinación por las plantas y juntos creamos un huerto con jitomates, chiles y hierbas. Él lleva registro meticuloso de cuándo plantamos cada cosa, cuánta agua necesita, cuándo debe florecer. Doña Rosa viene todas las tardes después de cerrar la panadería, trayendo galletas nuevas, pan recién horneado o simplemente su presencia cariñosa. Se ha convertido en nuestra familia extendida. Esperanza, me dice mientras vemos a Miguel contar jitomates. Dios tenía un plan cuando los trajo aquí. Este niño ha traído tanta alegría al pueblo. Miguel participa en las festividades del pueblo. En las posadas navideñas organiza las velitas en patrones perfectos. En la feria anual ayuda a don Pedro en el puesto de frutas, organizando todo por colores con precisión que fascina a los visitantes. Guadalupe viene cada 3 o 4 meses. Sus visitas siguen un patrón predecible que Miguel agradece. Llama con anticipación, viene un sábado, se queda hasta el domingo, se despide prometiendo regresar pronto. Carlos nunca ha venido. Según Guadalupe, él respeta su decisión, pero no se siente cómodo con la situación. Miguel ya no pregunta por él. Durante las visitas, Miguel es cortés pero distante. Le muestra sus proyectos, le lee libros, le enseña patrones nuevos, pero mantiene esa barrera invisible que lo protege. «Mami, ¿ya decidiste si te vas a quedar o te vas a ir otra vez?», le preguntó la última vez. «Mi amor, vivo con Carlos en Michoacán». «Está bien, yo vivo aquí con abuela». Para Miguel ya no es complicado. Las personas que se quedan están aquí, las que se van están allá. La custodia definitiva se resolvió hace 6 meses. Guadalupe firmó todos los documentos sin protestar. «Es lo mejor para él», me dijo, y por primera vez estuvo completamente correcta. Ahora tengo 70 años, pero me siento más joven y vital. Cuidar de Miguel me ha dado un propósito que no sabía que necesitaba. Cada logro suyo es una victoria compartida. Miguel hace preguntas sobre el futuro. ¿Cuándo sea grande, voy a poder vivir solo? ¿Trabajar como don Pedro? ¿Cuidar plantas en un lugar grande? Sus preguntas me llenan de esperanza porque se ve con un futuro lleno de posibilidades, no como una carga. Ayer me hizo una pregunta conmovedora. «Abuela, ¿tú también eres especial como yo? ¿Por qué dices eso?» «Porque tú me entiendes cuando otros no. Eso te hace especial también». Esta mañana, Guadalupe llamó. Ella y Carlos piensan mudarse a Estados Unidos. Las visitas serían menos frecuentes. Cuando le conté a Miguel, procesó la información con calma. «¿Eso significa que va a venir menos?» «Sí, mi amor. Está bien, nosotros vamos a seguir igual». Ahí está su sabiduría. Aceptar lo que no puede cambiar y encontrar felicidad en lo que tiene. Esta tarde, mientras el sol se pone pintando el cielo de colores que Miguel nombra uno por uno, me siento en mi mecedora. Él dibuja en un cuaderno los patrones que ve en las nubes. «Abuela, dibujé nuestra casa con el jardín. ¿Quieres ver?» En su dibujo, la casa es un cuadrado perfecto con ventanas simétricas. El jardín lleno de círculos organizados, representando flores. 2 figuras de palitos paradas junto a la puerta, una alta y una pequeña,
tomadas de la mano. Somos tú y yo, me explica con orgullo. Es hermoso, mi amor. ¿Sabes qué es lo mejor del dibujo, abuela? ¿Qué, mi cielo? Que somos felices. Y tiene razón, somos felices. Una felicidad simple, construida día a día con pequeños momentos de comprensión, respeto y amor incondicional. He aprendido que el amor verdadero no se trata de poseer a alguien, sino de crear el espacio donde esa persona puede florecer completamente. Miguel está floreciendo aquí, en este pueblo tranquilo donde es valorado exactamente como es. Mientras la noche llega silenciosamente, abrazo a Miguel y siento que hemos encontrado exactamente donde pertenecemos. A veces, el mayor recomienzo es cuando dejamos de esperar que las personas cambien y empezamos a construir nuestra propia felicidad con quienes realmente nos aman. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo esto? Comenten abajo.